En el invierno de 1876, en lo profundo de las aisladas montañas del territorio de Montana, un médico alemán llamado Theodor Brennan hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Dentro de una remota cabaña a 23 millas del asentamiento más cercano, encontró registros médicos que documentaban 5 generaciones de endogamia deliberada dentro de una sola familia irlandesa. Pero esa no fue la parte más inquietante. Escondidos debajo de las tablas del suelo, envueltos en tela engrasada, se encontraban los restos preservados de 7 infantes, todos con deformidades idénticas que los marcaban como indignos de la vida según sus propios padres. La familia Donnelly había estado practicando el infanticidio selectivo durante más de un siglo, eliminando a cualquier niño nacido con defectos genéticos visibles para mantener su cuidadosamente construida fachada de normalidad. Lo que el Dr. Brennan descubrió a continuación desafiaría todo lo que la comunidad médica creía sobre la herencia, los lazos familiares y hasta dónde llegarían las personas para proteger los oscuros secretos de su linaje. La evidencia que desenterró sugería que este no era un caso aislado de locura fronteriza, sino parte de un experimento genético deliberado que había sido refinado y perfeccionado a lo largo de generaciones, abarcando 2 continentes y casi 100 años de prácticas familiares cuidadosamente ocultas. Antes de continuar con la historia de la familia Donnelly y su horrible legado genético, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Además, déjenos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos están escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Su participación nos ayuda a traerles más historias como esta. Historias que revelan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. La historia que el Dr. Brennan documentaría más tarde en sus diarios privados no comenzó en la implacable naturaleza salvaje de Montana, sino en las onduladas colinas verdes del condado de Cork, Irlanda, donde el linaje Donnelly tomó su retorcido giro hacia la catástrofe genética durante el duro invierno de 1798. El territorio de Montana de 1874 representaba el límite de la civilización estadounidense. Una tierra donde la autoridad federal existía más en la teoría que en la práctica. Helena, la capital territorial, apenas contaba con 8.000 almas agrupadas alrededor de las operaciones mineras que habían provocado el crecimiento de la región. Las montañas circundantes solo albergaban campamentos mineros dispersos, granjas aisladas y tribus nativas que aún resistían activamente el avance de los colonos blancos. Era un paisaje tallado por la violencia y moldeado por la desesperación, donde las familias podían desaparecer durante meses sin que nadie hiciera preguntas, donde los duros inviernos cobraban vidas regularmente, y donde el alcance del gobierno territorial se extendía solo hasta donde sus dispersos ayudantes podían cabalgar a través de traicioneros pasos de montaña. La fiebre del oro que inicialmente había atraído a los colonos a Montana estaba empezando a disminuir en 1874. Dejando atrás reclamaciones abandonadas y hombres desesperados dispuestos a intentar cualquier cosa para sobrevivir. Las líneas de suministro se extendían a lo largo de cientos de millas de naturaleza salvaje, lo que hacía que, incluso las necesidades básicas, fueran escasas y caras. La atención médica era prácticamente inexistente fuera de Helena. Incluso allí consistía principalmente en cirujanos del ejército y médicos fronterizos autodidactas cuyo conocimiento se limitaba a tratar heridas de bala y a colocar huesos rotos. Fue precisamente este aislamiento y la falta de supervisión lo que hizo que el territorio de Montana fuera atractivo para ciertos tipos de colonos. Aquellos que necesitaban desaparecer de la sociedad civilizada y sus preguntas inconvenientes. A este paisaje implacable llegaron Patrick Donnelly y su esposa Brit junto con sus 4 hijos supervivientes. Seamus de 19 años, Moira de 17, Calin de Queens y el joven Declan de apenas 12. Llegaron a Helena en un carro de carga en septiembre de 1874.
sus posesiones cuidadosamente embaladas en cajas de madera que sugerían una riqueza inusual para los inmigrantes irlandeses típicos. Patrick se presentó como un exitoso granjero de patatas, huyendo de los efectos persistentes de la hambruna irlandesa. Pero sus manos no mostraban los callos típicos del trabajo agrícola. En cambio, sus dedos llevaban las manchas de tinta de un hombre acostumbrado a llevar registros, y su discurso tenía el acento educado de alguien que había recibido educación formal. Lujos raros para un campesino irlandés de esa época. Brit Donnelly parecía a los observadores una mujer perpetuamente al borde de un colapso nervioso. De huesos pequeños y envejecida prematuramente, rara vez hablaba por encima de un susurro, y mantenía a sus hijos cerca con una intensidad que rozaba la obsesión. Los comerciantes locals notaron que ella pagaba los suministros exclusivamente con monedas de oro, contando cada una varias veces antes de desprenderse de ella a regañadientes. Sus ojos tenían una cualidad atormentada que sugería que había presenciado horrores que iban mucho más allá de las típicas dificultades de la vida en la frontera. Lo que la Oficina de Tierras del Territorio no sabía era que los Donnelly llevaban papeles falsificados elaboradamente de Nueva York, reclamando residencia en Brooklyn durante 3 años antes de su viaje hacia el oeste. Los documentos fueron forjados por expertos completos con registros de empleo falsos y referencias fabricadas que habrían engañado a todos menos a la investigación más exhaustiva. En realidad, nunca habían vivido en Nueva York. Habían huido directamente de Irlanda después de un escándalo que había sacudido su comunidad rural hasta los cimientos. Un escándalo que involucraba al sacerdote de la parroquia local descubriendo lo que él llamó una abominación contra Dios y la naturaleza dentro de su familia extendida. El padre Michael O'Sullivan, un hombre conocido por su discreción con respecto a las luchas privadas de los feligreses, se había horrorizado tanto por lo que descubrió sobre las prácticas de la familia Donnelly que amenazó con la excomunión inmediata y la exposición a las autoridades británicas. La mano del sacerdote, generalmente firme, había temblado mientras escribía su última advertencia a Patrick Donnelly. Lo que has hecho en nombre de la pureza del linaje es un pecado que clama al cielo por venganza. Abandona esta parroquia inmediatamente o me aseguraré de que cada alma en el condado de Cork sepa la verdadera naturaleza de las abominaciones de tu familia. Patrick había comprado 160 acres de tierra remota en la montaña al gobierno territorial, pagando con monedas de oro que no levantaron sospechas en un territorio donde dicha moneda era común. Entre exmineros y buscadores de oro, la tierra se encontraba en un estrecho valle entre dos escarpadas crestas, accesible solo por un traicionero sendero de montaña que se volvía completamente intransitable durante los peores meses de invierno. El aislamiento era tan completo que el humo de la chimenea de su cabaña no podía ser visto desde ninguna granja vecina y la fuente de agua más cercana, un arroyo alimentado por un manantial, fluía solo durante los breves meses de verano antes de congelarse por casi la mitad del año. La ubicación era perfecta para una familia que necesitaba desesperadamente esconderse del mundo, pero también presentaba desafíos que pondrían a prueba incluso sus estrategias de supervivencia cuidadosamente planeadas. La temporada de crecimiento a esa altitud duraba apenas 4 meses, lo que requería un conocimiento agrícola intensivo para producir suficiente comida para la supervivencia en invierno. El frío extremo podía matar al ganado en una sola noche si no se tomaban las precauciones adecuadas. Y la presión psicológica del aislamiento completo durante 6 meses de cada año había llevado a muchas familias de la frontera a la locura o al suicidio. Sin embargo, los Donnelly construyeron su granja con la eficiencia de personas que ya habían enfrentado desafíos similares. Patrick y sus hijos construyeron una vaste cabaña de troncos con paredes gruesas diseñadas para retener el calor, ventanas pequeñas que minimizaban la pérdida de calor y un complejo sistema de particiones interiores que podían ser selladas durante el clima más frío. La construcción mostró un conocimiento de técnicas de construcción que iban más allá de las habilidades típicas de la frontera.
sugiriendo una experiencia previa con climas extremos o una consulta con expertos antes de su llegada a Montana. Britt y las niñas se prepararon para su primer invierno en Montana con una precisión metódica que impresionó incluso a los montañeses experimentados. Conservaron la carne utilizando técnicas que maximizaban el espacio de almacenamiento y minimizaban el deterioro. Cultivaron cultivos específicamente elegidos por su capacidad para crecer en estaciones cortas y suelo pobre, y establecieron sistemas para racionar los suministros que mostraban una precisión matemática inusual para supuestos campesinos irlandeses sin educación. Pero los vecinos que ocasionalmente se encontraban con ellos durante los viajes de suministro a Helena notaron peculiaridades que distinguían a los Dannelly de otras familias de la frontera. Los miembros de la familia tenían un parecido sorprendente entre sí que iba mucho más allá de los rasgos familiares normales. Sus ojos azul pálido, sus rasgos afilados y angulares y sus dedos inusualmente largos creaban una uniformidad de apariencia casi extraña. Los niños mostraban patrones de comportamiento que parecían a la vez avanzados y perturbadores. Mostraban una inteligencia y una autodisciplina notables para sus edades, pero también una cautela alrededor de los extraños y una sumisión a la autoridad paterna que sugería miedo en lugar de respeto. Lo más inquietante fueron las conversaciones que escuchó Jack Harrison, el cartero territorial que hacía recorridos mensuales por los asentamientos de montaña. La familia hablaba con frecuencia en gaélico irlandés, pero incluso cuando usaban el inglés, sus conversaciones contenían referencias a mantener la pureza del linaje, la fuerza que proviene de la crianza adecuada y los sacrificios necesarios para el avance de la familia. Estas no eran las preocupaciones típicas de las familias de la frontera que luchaban por la supervivencia básica. Sugerían motivaciones más profundas y perturbadoras para su estilo de vida aislado. La primera señal de que algo andaba profundamente mal con la familia Dannelly surgió en marzo de 1875. Cuando el deshielo de primavera finalmente abrió los pasos de montaña después de 6 meses de aislamiento completo. Jack Harrison, haciendo su primera carrera de correo desde el octubre anterior, llegó a su cabaña para entregar correspondencia del gobierno e inmediatamente sintió que algo terrible había sucedido durante los largos meses de invierno. La cabaña misma mostraba signos de alteraciones recientes. Nuevas tablas cubrían lo que parecían ser agujeros en las paredes. Un nuevo rejuntado llenaba huecos que sugerían violencia o lucha, y el área alrededor del edificio mostraba evidencia de una excavación significativa a pesar del suelo congelado. Lo más inquietante era el olor que impregnaba toda la granja, un olor dulzón que Harris reconoció por sus años de experiencia en la frontera como el persistente olor a muerte y descomposición. Britt Dannelly lo recibió en la puerta. Su apariencia había cambiado tan drásticamente que Harris inicialmente no la reconoció. La mujer que había llegado a Montana solo 6 meses antes como una esposa de la frontera nerviosa pero relativamente sana ahora parecía demacrada y con los ojos hundidos. Sus manos temblaban con lo que parecía ser una ansiedad crónica. Su ropa le quedaba holgada en un cuerpo que había perdido una cantidad significativa de peso, y su cabello se había vuelto prematuramente gris en las sienes. Cuando intentó hablar, su voz se quebró como si no la hubiera usado en semanas. El invierno fue difícil, se las arregló para susurrar, mirando nerviosamente hacia el interior de la cabaña. Perdimos. Tuvimos complicaciones. Harris encontró a la familia en medio de lo que parecía ser un parto difícil, con Britt en trabajo de parto activo atendida solo por su hija adolescente, Moira. Pero lo que presenció durante esa tarde de marzo se convertiría más tarde en una evidencia crucial para comprender la oscura historia de la familia. La escena fue orquestada con una precisión clínica que sugería una amplia experiencia previa con situaciones similares. El bebé que nació estaba claramente mal formado. Su columna vertebral se curvaba en una antinatural forma de S, su brazo izquierdo terminaba en una mano en forma de maza con solo 3 dedos, y su cabeza era desproporcionadamente grande con una frente pronunciada e inclinada que indicaba graves anomalías del desarrollo. La respiración del niño era trabajosa y sus llantos tenían una débil cualidad de balido que sugería complicaciones internas más allá de las deformidades visibles.
Pero lo que más perturbó a Harrison fue la reacción de la familia ante este infante que obviamente estaba sufriendo. En lugar del dolor, la preocupación o los esfuerzos frenéticos por ayudar que él esperaba de los padres que se enfrentaban a una tragedia así. Observó lo que más tarde describió como una evaluación fría y calculada en sus ojos. Patrick y Britt intercambiaron miradas significativas mientras hablaban entre sí en un rápido gaélico irlandés que Harrison no podía entender. Su tono sugería no sorpresa o angustia, sino más bien la discusión de procedimientos predeterminados para manejar una situación familiar. El niño no sobrevivirá a la semana, anunció Patrick con un desapego clínico, aunque la respiración del infante parecía relativamente fuerte y sus llantos, aunque débiles, sugerían una vitalidad básica. El aire de la montaña es demasiado duro para alguien tan delicado. Es la misericordia de Dios, en realidad, mejor llevarse los jóvenes que dejarlos sufrir. Harrison se ofreció a cabalgar inmediatamente a Elena para buscar un médico, enfatizando que, incluso los infantes gravemente deformados a veces sobrevivían con la atención médica adecuada. Pero Patrick se negó firmemente. Sus ojos azul pálido se endurecieron con una autoridad que no admitía discusión. Sabemos cómo manejar nuestros propios problemas, dijo, poniendo una mano posesiva sobre la de su esposa. Al hombro. Es la voluntad del Señor que algunos niños no estén destinados a este mundo. Interferir con el juicio divino sería un pecado contra la naturaleza misma. La justificación religiosa le pareció a Harrison ensayada, como si Patrick hubiera dado explicaciones similares muchas veces antes. También había una amenaza subyacente en su tono que sugería graves consecuencias para cualquiera que pudiera interferir con el manejo privado de la situación por parte de la familia. Seamus y el joven Declan, que habían estado trabajando afuera durante el parto, regresaron a la cabaña con expresiones que no mostraban sorpresa al encontrar a su madre en trabajo de parto o a su nuevo hermano obviamente deforme, lo que sugería que este no era el primer nacimiento de este tipo que presenciaban. Cuando Harrison regresó 2 semanas después con la entrega de correo de rutina, el bebé ya no estaba. Britt lo recibió en la puerta con los ojos enrojecidos pero completamente secos. La mirada de alguien que había agotado su capacidad de dolor en lugar de alguien que experimentaba una pérdida reciente. Perdimos al bebé 3 días después de que te fuiste, informó con una voz desprovista de emoción. Lo enterramos detrás de la cabaña, al lado de los otros. Los débiles no sobreviven aquí afuera, y es mejor así. Su frase, al lado de los otros, le provocó escalofríos a Harrison. Detrás de la cabaña, ahora notó por primera vez una fila de pequeñas cruces de madera que marcaban tierra recién removida. Contó 4 tumbas, todas demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas marcadas con fechas toscas que abarcaban los últimos 8 meses. Las implicaciones eran asombrosas. Los Donnelly habían perdido a varios infantes durante su primer año en Montana, pérdidas que nunca habían sido reportadas a las autoridades territoriales como lo exige la ley. Las tumbas mismas le parecieron extrañas al ojo experimentado de Harrison. La tierra estaba removida en un patrón que sugería un trabajo apresurado y en pánico en lugar del cuidadoso entierro de niños amados. Las cruces eran uniformes en tamaño y construcción, como si hubieran sido hechas de antemano en lugar de ser elaboradas individualmente para cada pérdida. Y la separación entre las tumbas sugería una planificación sistemática en lugar de una tragedia aleatoria. Estaban dispuestas en una fila ordenada que dejaba espacio para entierros adicionales. Ese verano, mientras Harrison continuaba con sus entregas de correo mensuales, comenzó a prestar especial atención a la dinámica de la familia Donnelly. Lo que observó gradualmente pintó un cuadro de un hogar que operaba bajo reglas y presiones que no tenían nada que ver con la supervivencia típica de la frontera. Los niños se movían con la cuidadosa precisión de personas que sabían que los errores conllevaban graves consecuencias.
y sus interacciones entre ellos mostraban patrones de comunicación que sugerían un conocimiento compartido de secretos familiares demasiado peligrosos para discutirlos abiertamente. Moira y Callie, a pesar de tener solo 17 y 15 años, se comportaban con el conocimiento y el cansancio de mujeres mucho mayores. Manejaban las tareas domésticas con una eficiencia que iba más allá de la competencia normal de los adolescentes. Pero sus ojos tenían una cualidad atormentada que sugería que habían presenciado cosas que fundamentalmente cambiaron su comprensión de las relaciones familiares. Cuando hablaban con sus padres, sus voces tenían una diferencia que parecía arraigada en el miedo en lugar del respeto. Seamus, el hijo mayor de 19 años, había desarrollado un tartamudeo pronunciado que parecía empeorar cada vez que su padre estaba presente. Se encogía ante los movimientos repentinos y evitaba el contacto visual con cualquiera fuera de la familia inmediata. Lo más inquietante fue su reacción a las preguntas sobre la vida familiar. Comenzaba a responder normalmente, luego se contenía y se quedaba en silencio como si recordara las consecuencias de revelar información familiar. El joven Declan parecía el más normal de los niños, pero Harrison lo sorprendió una vez mirando el pequeño cementerio detrás de la cabaña con una expresión de terror en lugar de tristeza. Cuando se le preguntó sobre sus hermanos fallecidos, el niño había respondido: a veces los bebés no están bien, y papá dice que Dios no quiere que sufran, pero a veces creo que tal vez Dios no decidió. El niño inmediatamente se cubrió la boca con la mano como si se diera cuenta de que había dicho algo prohibido y se negó a decir una palabra más durante toda la visita de Harrison. Lo más inquietante fueron las conversaciones que Harrison a veces escuchaba al acercarse a la cabaña en silencio a través del bosque. La familia hablaba con frecuencia sobre mantener el linaje puro, mantener la fuerza de la sangre y los sacrificios que hicieron nuestros ancestros para preservar lo que importa. Usaban frases irlandesas que Harris no podía traducir, pero el tono sugería rituales o tradiciones que iban mucho más allá de las costumbres familiares normales. Había referencias a los otros en casa, lo que les pasó a los débiles y, lo más escalofriante, discusiones sobre qué niños muestran las señales y cómo manejar a los imperfectos. Estas conversaciones pintaban un cuadro de una familia que operaba de acuerdo con creencias y prácticas que eran anteriores a su llegada a Montana por muchos años, posiblemente generaciones. La granja aislada en la montaña no era solo un refugio de la civilización. Era un lugar cuidadosamente elegido donde la familia podía continuar con tradiciones que serían imposibles de mantener bajo el escrutinio de la vida comunitaria normal. A medida que 1875 avanzaba hacia sus duros meses de invierno, el aislamiento de la familia Donnelly se volvió completo una vez más. La nieve bloqueó los pasos de montaña de noviembre a marzo, cortándolos por completo del mundo exterior por segunda vez desde su llegada al territorio de Montana. Pero fue durante este segundo periodo de aislamiento que la verdadera naturaleza de su legado genético comenzó a manifestarse de maneras que eventualmente atraerían la atención de las autoridades territoriales y conmocionarían incluso a los residentes endurecidos de la frontera. El Dr. Theodore Brennan, el médico territorial que más tarde investigaría a la familia, había llegado a Helena en octubre de 1875, trayendo consigo textos médicos y conocimientos que representaban la vanguardia de la ciencia de la herencia. Graduado de la Universidad de Viena con formación adicional en Berlín y Edimburgo, Brennan había estudiado con médicos que apenas comenzaban a comprender los mecanismos de la herencia genética. Su biblioteca médica contenía obras de Francis Galton y otros pioneros de lo que más tarde se conocería como genética, lo que le proporcionó conocimientos que no se convertirían en entendimiento médico común hasta décadas después. Brennan había llegado al territorio de Montana, no por aventura o lucro, sino para escapar de un escándalo profesional en Europa. Su investigación sobre los rasgos hereditarios lo había llevado a conclusiones sobre la crianza humana que sus colegas encontraron perturbadoras y su apoyo vocal a la reproducción controlada para mejorar la especie humana lo
había convertido en una persona non grata en los círculos médicos respetables. La frontera le ofrecía anonimato y la libertad de perseguir sus intereses científicos sin la supervisión institucional. Irónicamente, la misma libertad que había traído a la familia Donnelly para sus propios fines perturbadores. Durante el invierno de 1875 a 1876, Brennan recibió su primer indicio de que algo andaba seriamente mal en los valles de la montaña cuando Jack Harris llegó a su oficina en Helena en febrero. Habiendo arriesgado el peligroso sendero invernal para buscar una consulta médica, Harris describió fenómenos que desafiaban sus 8 años de experiencia en la naturaleza de Montana. Extrañas luces que salían de la cabaña de los Donnelly a horas inusuales de la noche, patrones de humo que sugerían que se quemaban fuegos a horas y temperaturas inusuales y, lo más inquietante de todo, sonidos que se transmitían a través del paisaje helado durante las tranquilas noches de invierno. Doctor, dijo Harris, su rostro curtido surcado por la preocupación y la confusión. He estado llevando correo a través de estas montañas durante 8 años. Sé la diferencia entre las dificultades normales de la frontera y algo genuinamente malo. Lo que estoy escuchando de esa cabaña en pleno invierno no es el sonido de personas lidiando con problemas comunes. Hay un llanto que dura horas, luego se detiene tan repentinamente que es como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y hay un canto, si se le puede llamar así, que no suena del todo humano. La melodía es incorrecta, como si estuviera hecha para voces que no funcionan de la misma manera que las nuestras. Harris también informó de fenómenos visuales que perturbaron su práctica sensibilidad fronteriza. La cabaña de los Donnelly mostraba luces encendidas en momentos en que la conservación de combustible debería haber sido crítica para la supervivencia en invierno. Los patrones de iluminación sugerían actividades que requerían luz sostenida durante las horas más oscuras de la noche, actividades que no coincidían con las rutinas familiares normales. Lo más inquietante fueron las ocasiones en las que Harris vislumbró figuras moviéndose fuera de la cabaña durante las condiciones de ventisca que deberían haber hecho imposible la actividad al aire libre. Figuras que parecían inusualmente altas o se movían con andares que no parecían del todo humanos en la nieve y las sombras cambiantes. Los instintos médicos de Brennan se activaron de inmediato con las descripciones de Harrison, pero el clima invernal hizo que cualquier viaje a la granja de los Donnelly fuera absolutamente imposible. Los pasos de montaña estaban bloqueados por profundidades de nieve que hacían que el viaje fuera suicida, incluso si hubiera podido llegar a la cabaña. Las visitas de emergencia en invierno se solicitaban típicamente solo para situaciones que ponían en peligro la vida y que no podían esperar a la primavera. La familia Donnelly nunca había solicitado asistencia médica a pesar de los obvios problemas de salud que Harris había descrito. En lugar de intentar un peligroso viaje de invierno, Brennan comenzó a investigar los registros de inmigración irlandesa y los archivos territoriales, buscando cualquier información disponible sobre los antecedentes familiares y el historial médico previo. Lo que descubrió planteó más preguntas que respuestas y pintó un cuadro de engaño sistemático que sugería que los problemas de la familia eran mucho más profundos que las simples dificultades de la frontera. Los Donnelly habían afirmado ser del condado de Cork, Irlanda, huyendo de la pobreza y la pérdida de cosechas que afectaron a las comunidades rurales irlandesas a lo largo de las décadas de 1860 y principios de 1870. Sus papeles de inmigración contenían historias detalladas sobre parientes perdidos, granjas destruidas y circunstancias económicas que los obligaron a buscar oportunidades en América. Pero la cuidadosa verificación de sus afirmaciones con los registros oficiales de la parroquia irlandesa reveló inconsistencias que sugerían fuertemente una falsificación elaborada. Los parientes mencionados en Irlanda no pudieron ser verificados a través de los registros de bautismo y matrimonio de la Iglesia que normalmente proporcionaban información genealógica confiable. Las ubicaciones de las granjas descritas no coincidían con los registros de propiedad de tierras existentes del condado de Cork. Lo más preocupante: las razones declaradas para la inmigración, pérdida de cosechas y pobreza,
no coincidían con la importante cantidad de oro que la familia había usado para comprar su propiedad en Montana, pagar el transporte transcontinental y establecer su granja aislada. Más inquietantes fueron los informes que Brennan encontró enterrados en los archivos de inmigración de Nueva York. Documentos a los que los funcionarios de inmigración aparentemente no habían dado seguimiento adecuadamente. Una familia llamada Danali de hecho había pasado por Ellis Island en 1874, pero habían sido señalados por los inspectores médicos por características físicas preocupantes entre los niños que sugerían posibles anomalías genéticas. El informe médico describía signos de irregularidades en el desarrollo consistentes con defectos hereditarios y señalaba que los padres se habían vuelto cada vez más agresivos y evasivos cuando se les preguntaba sobre el historial médico de su familia. El inspector médico de inmigración, el Dr. Samuel Morrison, había recomendado que la familia fuera detenida para una evaluación médica prolongada. Pero su informe había sido anulado por los funcionarios administrativos ansiosos por procesar el gran número de inmigrantes que pasaban por Ellis Island diariamente. Las notas de Morrison sugerían que sus preocupaciones iban más allá de las simples anomalías médicas. Había observado patrones de comportamiento en la familia que sugerían un ocultamiento sistemático de información relevante para la salud y la seguridad pública. A medida que Brennan profundizaba en los registros disponibles, descubrió referencias a familias irlandesas llamadas Danali en otras comunidades estadounidenses. Familias que habían llegado en diferentes momentos, pero mostraban patrones de comportamiento similares. Una familia Danali en Pensilvania había llamado la atención de las autoridades locales en 1871 por tasas de mortalidad infantil inusualmente altas. Otra familia Danali en Ohio había sido investigada por funcionarios del condado en 1873 por posible negligencia infantil. Aunque la investigación se había abandonado cuando la familia se mudó repentinamente sin dejar información de reenvío, el patrón sugería que los Danali de Montana no eran criminales aislados, sino parte de una red más grande de familias relacionadas que compartían prácticas similares y se movían con frecuencia para evitar el escrutinio oficial. Las implicaciones eran asombrosas, si todas estas fueran ramas de la misma familia extendida. Su manipulación genética y el infanticidio sistemático podrían haberse practicado en varios estados y haber involucrado a docenas de víctimas durante muchos años. A medida que se acercaba la primavera y los pasos de montaña comenzaban a despejarse, Brennan se encontró cada vez más obsesionado con el misterio de la familia Danali. Su formación profesional le decía que las poblaciones aisladas a menudo desarrollaban problemas genéticos debido a los limitados grupos de apareamiento, un fenómeno bien documentado en las comunidades remotas a lo largo de la historia. Pero algo en esta familia en particular sugería un patrón mucho más deliberado y sistemático de lo que el simple aislamiento geográfico podría explicar. La combinación de las inquietantes observaciones de Harris, los sospechosos registros de inmigración y la evidencia de posibles conexiones con familias similares en otros estados convencieron a Brennan de que los Danali representaban algo sin precedentes en su experiencia médica. Una familia que había elegido deliberadamente perseguir la experimentación genética en sí mismos, independientemente de las consecuencias para sus hijos o para la comunidad en general. Cuando el deshielo de la primavera de 1876 finalmente abrió los senderos de la montaña, el Dr. Brennan tomó la decisión de visitar la granja de los Danali personalmente, ostensiblemente para proporcionar servicios médicos de rutina a una familia de la frontera aislada. Lo que encontró allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana, la ciencia genética y los límites a los que la gente llegaría para preservar secretos familiares que abarcaban varias generaciones. El viaje a la cabaña de los Danali requirió un día completo de viaje difícil a través de un terreno que parecía deliberadamente elegido por su inaccesibilidad. El sendero serpenteaba a través de densos bosques, a través de lechos de arroyos inestables y por laderas de montañas empinadas que habrían desafiado incluso a jinetes experimentados.
El aislamiento era tan completo que Brennan no encontró a otros viajeros, ni señales de otras granjas, ni evidencia de que alguien más hubiera usado el sendero en meses. La cabaña misma parecía engañosamente normal desde el exterior, bien construida, bien mantenida, con signos de agricultura cuidadosa y exitosa cría de animales que sugerían una familia que se adaptaba bien a la vida en la frontera. Los alrededores inmediatos mostraban evidencia de trabajo duro y uso inteligente de la tierra, huertos cuidadosamente cuidados, eficientes refugios para el ganado y sistemas de gestión del agua que demostraban un conocimiento agrícola sofisticado. Pero el ojo entrenado médicamente de Brennan notó de inmediato detalles preocupantes que la mayoría de los visitantes habrían pasado por alto. El cementerio familiar detrás de la cabaña contenía demasiadas tumbas para una familia que afirmaba haber perdido solo a infantes ocasionales por las duras condiciones de la frontera. Brennan contó 11 cruces de madera, todas marcando parcelas que eran claramente demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas talladas con fechas que mostraban muertes que ocurrían a intervalos sospechosamente regulares en lugar del agrupamiento aleatorio típico de una enfermedad epidémica o de las víctimas de un clima severo. Las tumbas mismas estaban dispuestas en filas ordenadas que sugerían una planificación sistemática en lugar de respuestas desesperadas a tragedias inesperadas. Más inquietante fue la evidencia de una expansión reciente en el área del cementerio. Las marcas de herramientas frescas en los árboles circundantes y la tierra recién removida sugerían que se estaban preparando sitios de entierro adicionales por adelantado. Preparaciones que implicaban que la familia esperaba futuras muertes en lugar de esperar evitarlas. Las cruces que marcaban las tumbas existentes mostraban patrones de construcción y desgaste similares, como si hubieran sido hechas en lotes en lugar de ser elaboradas individualmente para cada niño fallecido. Patrick Danali lo recibió en la puerta de la cabaña con una mezcla de hospitalidad fronteriza y cansancio apenas disimulado que inmediatamente puso los instintos profesionales de Brennan en guardia. El patriarca de la familia había envejecido dramáticamente desde las descripciones de Harris del año anterior. Su cabello se había vuelto completamente blanco a pesar de su aparente edad de 45 años. Y profundas líneas surcaban su rostro en patrones que sugerían estrés crónico en lugar de un envejecimiento normal. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo estaba mirando y sus ojos tenían una cualidad atormentada que Brennan reconocía en pacientes que sufrían un trauma psicológico severo. No necesitamos un médico aquí, dijo Patrick con una firmeza forzada. Pero su voz tenía menos convicción de lo que sus palabras sugerían. Siempre hemos manejado nuestros propios problemas tal como lo hicieron nuestras familias en el viejo país. Traer a extraños asuntos familiares solo complica situaciones que se resuelven mejor a través de métodos tradicionales. Britt apareció detrás de su esposo, y Brennan se sorprendió por la magnitud de su deterioro físico desde las descripciones anteriores de Harris. La mujer que había dado a luz hace poco más de un año ahora parecía demacrada y con los ojos hundidos. Su cuerpo tan delgado que su ropa colgaba como cortinas sobre los huesos que sobresalían. Sus manos mostraban un temblor constante que podría haber indicado problemas neurológicos, desnutrición crónica o un estrés psicológico lo suficientemente grave como para causar síntomas físicos. Cuando intentó hablar, Patrick la silenció con una mirada aguda que sugería años de dominio practicado y consecuencias por la desobediencia que iban más allá de la autoridad matrimonial normal. Pero fueron los niños quienes proporcionaron la evidencia más inquietante de los oscuros secretos y el estilo de vida anormal de la familia. Moira, ahora de 18 años, estaba claramente embarazada de nuevo. Su estado lo suficientemente avanzado como para sugerir la concepción durante los meses aislados de invierno cuando no podría haber habido forasteros presentes. Las implicaciones de este momento, combinadas con el aislamiento de la familia y los patrones genéticos inusuales, plantearon preguntas que Brennan encontró profesional y personalmente perturbadoras.
Kalin, ahora de 16 años, mostraba signos de desarrollo físico prematuro que parecían acelerados más allá de su edad cronológica. Sus rasgos de adulta parecían completamente formados de maneras que sugerían anomalías hormonales, posiblemente relacionadas con factores genéticos o influencias ambientales. Más inquietante fue su comportamiento con sus padres. Mostraba una combinación de madurez y sumisión que sugería experiencias inapropiadas para alguien de su edad. Lo más inquietante era el joven Declan, ahora de 13 años, que había desarrollado pronunciadas anomalías físicas desde las visitas anteriores de Harris. Los rasgos faciales del niño mostraban una clara asimetría, con un lado de su cara con un desarrollo normal, mientras que el otro mostraba signos de crecimiento detenido o malformación. Caminaba con una cojera pronunciada que sugería una curvatura de la columna vertebral, y sus manos mostraban los dedos alargados y la flexibilidad inusual de las articulaciones que Brennan reconoció como posibles indicadores de trastornos genéticos del tejido conectivo. Durante su breve visita inicial, Brennan observó dinámicas familiares que desafiaban las convenciones sociales normales y sugerían presiones psicológicas que iban mucho más allá de las típicas dificultades de la frontera. Los hijos mayores se sometían a sus padres con una combinación de miedo y resignación que indicaba consecuencias por la desobediencia mucho más graves que la disciplina parental normal. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, como si hubieran aprendido, a través de la experiencia, que el comportamiento espontáneo podía desencadenar respuestas impredecibles y peligrosas. Seamus, el hijo mayor de 20 años, evitaba el contacto visual tanto con sus padres como con el médico visitante. Su pronunciado tartamudeo había empeorado hasta el punto de que apenas podía comunicarse, y parecía estar luchando contra una lucha interna que lo dejaba visiblemente agitado durante toda la visita de Brennan. Cuando se le hacían preguntas directas sobre la vida familiar o su propia salud, Seamus comenzaba a responder normalmente, luego se contenía a mitad de la frase y se quedaba en silencio, como si recordara las graves consecuencias de revelar información familiar a los forasteros. Los arreglos de vivienda de la familia también le parecieron anormales a Brennan para los hogares típicos de la frontera. El interior de la cabaña se dividía en más espacios separados de lo necesario solo para la privacidad, con cortinas pesadas y puertas con cerradura, que parecían diseñadas para ocultar actividades en lugar de simplemente organizar la vida familiar. Los sonidos de otras partes de la cabaña sugerían actividades en curso que la familia no quería que su visitante observara, y había olores medicinales, orgánicos y vagamente inquietantes, que implicaban prácticas que iban más allá de la medicina o la conservación de alimentos normales en la frontera. Mientras Brennan se preparaba para irse, después de su evaluación inicial, Patrick lo apartó con una urgencia que rozaba la desesperación. Su actitud sugería la de un hombre que luchaba con deseos contrapuestos de mantener los secretos familiares y de buscar ayuda para problemas que habían crecido más allá de su capacidad de manejar. Solo, doctor, susurró Patrick, mirando nerviosamente hacia la cabaña para asegurarse de que no los escucharan los miembros de la familia. Si le dijera que, a veces Dios prueba a las familias de maneras que requieren decisiones terribles, ¿entendería lo que quiero decir? Sería capaz de ayudar sin hacer preguntas que podrían traer problemas a personas que ya están sufriendo. Antes de que Brennan pudiera formular una respuesta, Patrick continuó con una creciente agitación. Nuestro linaje tiene una gran fuerza, pero también tiene complicaciones. Hemos aprendido a manejar estas complicaciones a través de métodos que nuestros padres y abuelos desarrollaron a lo largo de muchas generaciones. Estos métodos nos han funcionado en el viejo país, pero aquí en Montana, la gente hace otro tipo de preguntas. Esperan cosas que no podemos proporcionar sin revelar prácticas que no serían entendidas por aquellos que no comparten nuestras cargas particulares. Las implicaciones de la confesión cuidadosamente redactada de Patrick le provocaron escalofríos a la compostura profesional de Brennan. Estaba empezando a entender que el aislamiento de la familia Donnelly no era solo para evitar el escrutinio social por un comportamiento inusual. Se trataba de ocultar prácticas sistemáticas que horrorizarían incluso a la ruda sociedad de la frontera.
prácticas que habían sido refinadas y perfeccionadas a lo largo de varias generaciones antes de ser trasplantadas a la naturaleza salvaje estadounidense. 2 meses después de su visita inicial, el Dr. Brennan recibió un mensaje urgente de Guy Harrison que lo obligaría a enfrentar el horror total del legado genético de la familia Donnelly. El mensaje, entregado por un trampero local que se había arriesgado en el traicionero sendero de la montaña, contenía solo unas pocas palabras garabateadas a toda prisa. Mujer Donnelly en mal parto. Familia pide doctor. Algo mal más allá de los problemas normales de parto. Venga rápido si puede. Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, la familia Donnelly solicitaba asistencia médica externa. Una dramática desviación de su anterior insistencia en manejar todos los asuntos familiares en privado. El hecho de que hubieran superado su obsesivo secretismo para pedir ayuda sugería complicaciones tan graves que incluso su amplia experiencia con partos difíciles no podía proporcionar soluciones adecuadas. Brennan llegó a la cabaña de la montaña en una sofocante tarde de julio para encontrar una escena que perseguiría sus pesadillas durante las próximas décadas. El calor opresivo había convertido el valle aislado en un horno, y el aire estaba denso con una humedad que dificultaba la respiración incluso para las personas sanas. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más sofocante, pesada con los olores a sudor, sangre y algo más. Un olor dulzón que Brennan no pudo identificar de inmediato, pero que activó sus instintos como profundamente erróneo. Moira Donnelly yacía en la habitación trasera de la cabaña. Su trabajo de parto se complicó por factores que se hicieron inmediatamente evidentes para el ojo entrenado de Brennan. La joven estaba dando a luz a gemelos, pero estos no eran partos múltiples ordinarios. Los infantes estaban unidos por el torso y parecían compartir órganos internos principales. Una condición que Brennan sabía que era casi siempre fatal en una era anterior a la intervención quirúrgica avanzada. Pero lo que más lo sorprendió no fue la complejidad médica de la situación, sino la reacción de la familia a este desarrollo obviamente catastrófico. En lugar del pánico, el dolor y la desesperada esperanza de una intervención divina que esperaba de los padres que se enfrentaban a una tragedia así. Los Donnelly mostraron una respuesta fría y metódica que sugería que habían lidiado con situaciones similares muchas veces antes. Patrick y Britt trabajaron juntos con la eficiencia de personas que siguen un protocolo bien establecido. Sus movimientos eran coordinados y decididos en lugar de frenéticos. Seamus y Calin prepararon materiales e instrumentos que claramente no estaban destinados a celebrar un nacimiento, sino a manejar una situación que requería una acción inmediata y decisiva. Los gemelos mismos presentaban un desafío médico que habría agotado los recursos incluso de los hospitales mejor equipados de la época. No solo compartían conexiones de tejido externas, sino que parecían haber integrado sistemas cardiovasculares y nerviosos que hacían que la separación fuera imposible con la tecnología médica de 1876. Uno de los infantes era claramente más fuerte que el otro, pero ambos mostraban signos de vitalidad que sugerían que podrían sobrevivir durante días o incluso semanas si se les proporcionaba el apoyo adecuado. Doctor, dijo Patrick con un desapego clínico que heló la sangre de Brennan. Necesitamos que nos diga honestamente si pueden ser separados, si hay algún procedimiento médico que pueda permitir que uno de ellos sobreviva como un niño normal. Mientras Brennan comenzaba su examen de los gemelos unidos, notó algo que le heló la sangre. Escondidos debajo de la cama de parto había diarios encuadernados en cuero llenos de dibujos detallados y notas que documentaban nacimientos similares a lo largo de lo que parecían ser muchas décadas. Página tras página mostraba bocetos anatómicos cuidadosos de infantes con diversas deformidades, paladares hendidos, extremidades faltantes, malformaciones espinales, dedos extra y condiciones que Brennan nunca había visto ilustradas con tanta precisión clínica. Cada dibujo estaba anotado con notas en gaélico, irlandés e inglés,
entradas con fechas que abarcaban varias décadas y múltiples ubicaciones geográficas. Algunas entradas incluían descripciones detalladas de medidas correctivas tomadas para abordar estas complicaciones genéticas utilizando una terminología que sugería un conocimiento médico mucho más allá de lo que poseerían las familias típicas de la frontera. Las fechas y ubicaciones de los nacimientos documentados crearon un patrón que trazó los movimientos de la familia a través de Irlanda y América durante más de 50 años. Lo más inquietante fueron los estudios anatómicos detallados que acompañaban a cada registro de nacimiento. Las ilustraciones no solo mostraban las deformidades externas, sino también la anatomía interna especulativa, las posibles perspectivas de supervivencia y lo que las notas llamaban eufemísticamente evaluaciones de la calidad de vida. El lenguaje clínico no podía ocultar el hecho de que estos registros documentaban un infanticidio sistemático. Evaluación de los recién nacidos para ver si tenían rasgos que la familia consideraba aceptables o inaceptables para la supervivencia. Brick notó su descubrimiento y habló por primera vez desde su llegada. Su voz llevaba el peso de generaciones de conocimiento terrible. El linaje debe mantenerse puro, doctor. No se puede permitir que la debilidad se propague y contamine a las generaciones futuras. Nuestras familias aprendieron esta verdad a través de una dura experiencia durante muchas generaciones en el viejo país. Lo que parece crueldad para los forasteros es en realidad misericordia, tanto para los niños que sufrirían como para el linaje familiar que debe ser preservado. Sus palabras fueron dichas con la convicción de alguien que recita una doctrina religiosa fundamental. Pero la doctrina que describía implicaba principios de crianza humana que violaban todos los estándares de ética médica y decencia humana que Brennan había aprendido durante su formación profesional. La familia Donnelly no solo estaba practicando el infanticidio, estaban llevando a cabo una experimentación genética sistemática en sus propios hijos utilizando principios de cría selectiva que trataban a los seres humanos como ganado para ser mejorado a través de una cuidadosa eliminación de los rasgos indeseables. Los diarios de cuero contenían evidencia adicional que revelaba el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia. Escondidos dentro de los registros médicos había tablas genealógicas que rastreaban el linaje Donnelly a través de múltiples generaciones, mostrando patrones de matrimonios mixtos entre miembros de la familia estrechamente relacionados que explicaban la alta frecuencia de anomalías genéticas entre sus hijos. Las tablas revelaron que Patrick y Britt no eran solo marido y mujer. También eran primos hermanos, continuando un patrón de endogamia deliberada que se extendía a través de 5 generaciones de matrimonios cuidadosamente planificados diseñados para concentrar lo que la familia creía que eran rasgos genéticos superiores. La documentación genealógica mostró que la práctica había comenzado en Irlanda a principios del siglo XIX cuando el bisabuelo de Patrick se había convencido de que el pueblo irlandés podía mejorarse a través de la cría selectiva, similar a las técnicas agrícolas utilizadas para desarrollar ganado superior. La familia había justificado su endogamia sistemática a través de una retorcida interpretación de las genealogías bíblicas y teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial que habían ganado popularidad entre ciertas clases educadas en Europa durante esa era. Mientras Brennan continuaba examinando a los gemelos y estudiando los registros médicos de la familia, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación de un experimento genético que se había llevado a cabo a lo largo de múltiples generaciones con un total desprecio por el sufrimiento que causaba. Los infantes unidos que luchaban por respirar en su improvisada cuna representaban no una tragedia aleatoria, sino el resultado inevitable de décadas de manipulación genética sistemática que finalmente había producido anomalías demasiado graves para ser ocultadas o racionalizadas. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en las montañas de Montana se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta.
Descubramos juntos qué sucede a continuación en este inquietante cuento de manipulación genética y secretos familiares que abarca generaciones de experimentación humana deliberada. La crisis inmediata de los gemelos unidos obligó a Brennan a tomar decisiones que perseguirían su conciencia por el resto de su carrera. Los infantes estaban claramente sufriendo. Su sistema cardiovascular compartido luchaba por sostener dos cuerpos separados, su respiración era trabajosa e irregular. La intervención médica era imposible con el equipo primitivo disponible en la cabaña aislada de la montaña. Pero permitirles sufrir sin intentar algún tipo de alivio violaba todos los principios de la ética médica que Brennan había jurado defender. Mientras el Dr. Brennan estudiaba los diarios ocultos durante la noche, mientras los gemelos unidos luchaban por sus vidas, el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia Donnelly se hizo aterradoramente claro. Los registros documentaban no solo 5 generaciones de cría selectiva e infanticidio sistemático, sino un programa integral de experimentación humana que se había practicado con precisión científica durante más de un siglo. Las entradas más antiguas, escritas con tinta marrón desvanecida y una escritura irlandesa arcaica, describían como el patriarca original de los Donnelly, Fegas Donnelly, había comenzado la práctica en el condado de Cork durante la década de 1790, después de consultar con lo que el diario llamaba hombres eruditos que entendían la ciencia de los linajes y la mejora de la especie humana. Estas primeras entradas revelaron que Fegas había sido influenciado por las teorías de la cría agrícola que se estaban volviendo populares entre los granjeros progresistas de la época. Hombres que habían logrado un éxito notable en el desarrollo de razas superiores de ganado, caballos y ovejas a través de una cuidadosa selección y apareamiento controlado. Fegas se había convencido de que los mismos principios podían aplicarse a la reproducción humana para crear lo que él denominó un linaje irlandés perfeccionado que sería superior en inteligencia, fuerza física y carácter moral al ganado campesino degradado que él creía que había sido debilitado por siglos de opresión británica y pobreza. Sus experimentos iniciales implicaron arreglar matrimonios entre sus propios hijos y sus primos hermanos, justificados a través de un cuidadoso estudio de las genealogías bíblicas que parecían apoyar la práctica del matrimonio cercano dentro de los grupos familiares. Los primeros resultados parecieron apoyar las teorías de Fegas. La primera generación de niños deliberadamente endogámicos mostró una inteligencia inusual, una belleza física sorprendente y lo que la familia interpretó como evidencia de superioridad genética. Pero los registros también revelaron que, incluso en la primera generación, había habido nacimientos de infantes gravemente deformados que fueron eliminados silenciosamente a través de lo que el diario llamaba eufemísticamente liberación misericordiosa del sufrimiento terrenal. A medida que las generaciones progresaban, la experimentación genética se volvió cada vez más sistemática y científicamente sofisticada. Cada patriarca posterior había refinado el programa de cría, introduciendo nuevos criterios de selección y desarrollando justificaciones cada vez más elaboradas para eliminar a los niños que no cumplían con los estándares de aceptabilidad genética en evolución de la familia. Los diarios contenían discusiones detalladas de los rasgos considerados deseables: ojos azul pálido, rasgos faciales angulares, altura inusual, aptitud matemática y los rasgos que justificaban la eliminación inmediata, deformidades físicas visibles, retraso mental y lo que la familia denominaba irregularidades de comportamiento. Pero la revelación más inquietante llegó cuando Brennan descubrió una sección del diario dedicada a lo que se llamaba el protocolo de mejora. Las entradas describían intentos sistemáticos para acelerar la concentración de los rasgos deseados a través de relaciones de cría cada vez más cercanas. La generación de Patrick representaba la culminación de este proceso. Él y Brick no eran solo primos hermanos, sino los productos de 4 generaciones previas de endogamia deliberada diseñadas para maximizar la expresión de lo que la familia consideraba características genéticas superiores. El protocolo había logrado sus resultados previstos en algunos aspectos. Los miembros sobrevivientes de la familia Donnelly sí mostraban una inteligencia notable,
una uniformidad física sorprendente y ciertas capacidades que los distinguían de las familias típicas de la frontera. Pero el costo genético había sido catastrófico. La alta frecuencia de defectos de nacimiento graves, los evidentes problemas de salud mental que afectaban a los hijos mayores y el deterioro progresivo de los padres indicaban que el experimento genético de la familia había llegado a un punto de crisis que amenazaba su supervivencia como una población viable para la reproducción. Mi bisabuelo creía que estaba creando una raza superior, confesó Patrick cuando Brennan lo confrontó con la evidencia de los diarios. Estudió los métodos de cría utilizados por los mejores criadores de caballos y ganado en Irlanda. Hombres que habían creado animales de calidad excepcional a través de una cuidadosa selección y apareamiento controlado. Él creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión, y que solo a través de la mejora deliberada de nuestros linajes podríamos reclamar nuestro lugar legítimo como un pueblo superior. La voz de Patrick tenía una mezcla de orgullo y una creciente duda mientras continuaba. Durante 4 generaciones, el método pareció funcionar. Nuestra familia produjo niños de inteligencia y belleza excepcionales, hombres y mujeres que podrían haber sido líderes e innovadores si el mundo hubiera estado listo para reconocer nuestra superioridad. Pero el costo ha sido terrible. Tantos niños nacieron mal, tantos que tuvieron que ser liberados de vidas que no habrían traído más que sufrimiento a ellos mismos y vergüenza al linaje familiar. La realidad genética que Brennan entendía por su formación médica avanzada pintaba un cuadro muy diferente de las fantasías eugenésicas de la familia. El linaje Dannelly no había sido purificado y mejorado a través de la cría selectiva. Había sido sistemáticamente destruido a través de la acumulación de rasgos genéticos recesivos que producían anomalías cada vez más graves con cada generación. Los niños que sobrevivían hasta la edad adulta llevaban un daño genético oculto que inevitablemente se expresaría en su propia descendencia, creando una espiral descendente de deterioro genético que solo podía terminar en la extinción completa del linaje familiar. Los gemelos unidos que luchaban por respirar en su improvisada cuna representaban el fracaso final del experimento genético de los Dannelly. 5 generaciones de endogamia deliberada no habían creado seres humanos superiores. Habían producido deformidades cada vez más graves que ya no podían ser ocultadas, racionalizadas o eliminadas sin despertar las sospechas de una sociedad que se estaba volviendo menos tolerante con las prácticas familiares aisladas que violaban los estándares morales y legales aceptados. Mientras Brennan observaba a Patrick y Bridget prepararse para llevar a cabo lo que claramente veían como otra necesaria eliminación de descendencia genéticamente inaceptable, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación del primer experimento sistemático de eugenesia humana de América. Un experimento que se había llevado a cabo en secreto durante más de un siglo, dejando un rastro de infantes asesinados y miembros de la familia psicológicamente destruidos en 2 continentes. La confrontación inmediata sobre el destino de los gemelos unidos se convirtió en una batalla, no solo por las vidas de 2 infantes que sufrían, sino por el alma de una familia que había perdido todo sentido de decencia humana en la búsqueda de una perfección genética que solo existía en su propia retorcida imaginación. La confrontación entre el Drive, Brennan y la familia Dannelly sobre el destino de los gemelos unidos marcó el final de su experimento genético de un siglo de duración y el comienzo de un ajuste de cuentas que expondría uno de los capítulos más oscuros en la intersección de los secretos familiares. La ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense hacia las comunidades aisladas que operaban más allá del alcance de la supervisión civilizada. La intervención de Brennan, respaldada por su autoridad como médico territorial y su amenaza explícita de involucrar a los alguaciles federales si la familia dañaba a los gemelos, obligó a los Dannelly a reconocer que sus prácticas aisladas ya no podían sostenerse en una sociedad estadounidense cada vez más conectada, donde las inusuales tasas de mortalidad infantil y la sospechosa dinámica familiar inevitablemente atraerían la atención oficial.
Una atención que ya no podía evitarse solo a través del aislamiento geográfico. Los gemelos solo sobrevivieron 3 días a pesar de los mejores esfuerzos de Brennan para proporcionarles cuidados paliativos con el equipo médico primitivo disponible en la remota cabaña de la montaña. Su sistema cardiovascular compartido demostró ser incapaz de sostener la vida, y murieron silenciosamente durante las horas previas al amanecer del tercer día de Brennan en la granja. Pero su breve existencia sirvió como la prueba final innegable de las devastadoras consecuencias de la manipulación genética de la familia Donnelly. Consecuencias que ya no podían ser ocultadas del mundo exterior o racionalizadas a través de justificaciones religiosas que se habían vuelto cada vez más vacías con cada generación de endogamia sistemática. La muerte de los gemelos le proporcionó a Brennan la autoridad legal que necesitaba para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las prácticas y el historial médico de la familia. Su examen de las 11 pequeñas tumbas detrás de la cabaña, combinado con el estudio detallado de los diarios médicos y los registros genealógicos de la familia, reveló evidencia de infanticidio sistemático que abarcaba varias generaciones e involucraba al menos 23 casos documentados de niños que habían sido eliminados por varios defectos genéticos, que iban desde deformidades físicas visibles hasta irregularidades de comportamiento que la familia consideraba inaceptables. Ante la abrumadora evidencia y la amenaza de cargos de asesinato que podrían resultar en la ejecución bajo la ley territorial, Patrick Donnelly finalmente reveló el alcance total de la historia de su familia y la experimentación genética sistemática que había consumido 5 generaciones de su linaje. La práctica había comenzado en Irlanda a principios del siglo XIX cuando su bisabuelo Fegas se había obsesionado con crear lo que él llamó un linaje irlandés perfecto a través de la familia. Justificó sus acciones mediante una combinación de teorías pseudocientíficas sobre la mejora humana, interpretaciones religiosas distorsionadas que retrataban los defectos genéticos como castigo divino por impureza racial, y filosofías del darwinismo social que ganaban popularidad entre ciertas clases educadas a mediados del siglo XIX. Se convencieron de que eliminar a los descendientes defectuosos no era asesinato, sino una forma de administración genética que eventualmente produciría seres humanos superiores a las masas degradadas del pueblo común. El costo psicológico de mantener estas creencias y prácticas durante varias generaciones fue catastrófico para todos los miembros de la familia. Patrick sufría de ansiedad crónica y depresión que empeoraron drásticamente a medida que las consecuencias genéticas del incesto se volvían imposibles de ignorar. Brick experimentó múltiples crisis nerviosas y mostraba signos de lo que Brennan reconoció como estrés postraumático severo, resultado de años participando en el asesinato sistemático de sus propios hijos. Los hijos sobrevivientes presentaban un espectro trágico de daños físicos y psicológicos, producto tanto de factores genéticos como del entorno traumático en el que fueron criados. Seamus, el hijo mayor, sufrió un colapso mental completo al ser interrogado sobre su papel en las prácticas familiares, revelando que había sido obligado a participar en la eliminación de hermanos defectuosos desde los 12 años. Su tartamudeo profundo y la incapacidad de mantener contacto visual eran síntomas de un trauma tan severo que Brennan dudaba que pudiera recuperarse lo suficiente como para funcionar en la sociedad. Moira y Callan, ambas producto del programa sistemático de endogamia familiar, mostraban síntomas físicos y psicológicos que requerirían años de tratamiento. Habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar sus roles como reproductoras destinadas a continuar la línea familiar, y ambas mostraban signos de abuso sexual que sugerían que su padre las estaba preparando para casarse con sus propios hermanos, la continuación lógica del programa de concentración genética. El joven Declan, cuyas deformidades físicas lo convertían en un recordatorio viviente de los fracasos genéticos de la familia, representaba el desafío más complejo para las autoridades territoriales. Su curvatura espinal y asimetría facial eran condiciones progresivas que requerirían tratamiento médico continuo.
Pero su estado psicológico estaba tan dañado por años de infanticidio y abuso que representaba un peligro para sí mismo y para otros. El niño desapareció una noche bajo custodia territorial, adentrándose en la naturaleza de Montana sin dejar rastro. Los procedimientos legales contra Patrick y Britt Donnelly se complicaron por la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y la falta de experiencia del sistema judicial territorial en casos de experimentación genética, sistemática y patrones generacionales de infanticidio. El fiscal territorial luchó por encontrar cargos apropiados para crímenes que abarcaban múltiples generaciones y jurisdicciones, mientras que los abogados defensores intentaron argumentar que los acusados eran víctimas de enfermedades mentales hereditarias, más que criminales calculadores. El caso atrajo la atención de expertos médicos y legales en todos los territorios estadounidenses. Pero la ubicación remota y los sistemas de comunicación primitivos de la época impidieron que gran parte de la evidencia y los testimonios llegaran al público general. Patrick y Britt Donnelly murieron bajo custodia territorial antes de que sus casos pudieran ir a juicio. Patrick, aparentemente por un derrame cerebral provocado por el estrés psicológico de ver su obra expuesta como un fracaso catastrófico. Britt, por complicaciones relacionadas con su último embarazo, que terminó en otro nacimiento muerto y severamente malformado, símbolo final de la futilidad de su experimento genético. La documentación detallada del Drive. Brennan se convirtió en parte de la literatura médica temprana sobre los peligros del matrimonio consanguíneo y las consecuencias genéticas de la endogamia sistemática. Sus informes profesionales, publicados en revistas médicas territoriales y luego en publicaciones nacionales, ofrecieron algunas de las primeras evidencias sistemáticas de la relación entre el matrimonio entre parientes cercanos y el aumento de anomalías genéticas en los descendientes. Sin embargo, nunca publicó los detalles completos de lo que había descubierto, incluyendo el infanticidio sistemático y el abuso psicológico que caracterizaron las prácticas de la familia Donnelly. Los diarios privados de Brennan, descubiertos tras su muerte en 1923, revelaron su lucha de por vida por comprender cómo los seres humanos podían eliminar sistemáticamente a sus propios hijos en busca de una perfección genética que solo existía en su imaginación distorsionada. Sus notas describían pesadillas recurrentes sobre los gemelos siameses y una culpa persistente por no haber podido salvar a los niños asesinados antes de que su intervención pudiera protegerlos. La propiedad de los Donnelly fue abandonada tras el arresto de la familia, y el terreno montañoso volvió a manos del territorio al no encontrarse familiares sobrevivientes que reclamaran derechos de herencia. Los residentes locales evitaban el área tanto por las duras condiciones invernales que habían atraído a la familia como por la creciente conciencia de los horrores ocurridos allí. La misma soledad que una vez protegió los secretos de la familia ahora servía como barrera natural que impedía a los curiosos perturbar lo que se había convertido en un monumento no oficial a los peligros de la experimentación genética sin supervisión ética ni comprensión científica. El pequeño cementerio detrás de la cabaña, con sus 11 tumbas documentadas y evidencia de entierros no marcados adicionales, servía como recordatorio permanente del fracaso final del primer experimento sistemático de eugenesia humana. Las filas ordenadas de cruces que marcaban las tumbas de los bebés asesinados eran testimonio de la bancarrota moral de las teorías que valoraban la pureza genética por encima de la decencia humana básica y el amor parental. En las décadas posteriores a la exposición de las prácticas de la familia Donnelly, comenzaron a surgir casos similares en otras comunidades aisladas de Estados Unidos, lo que sugiere que la familia de Montana no fue única en su experimentación con técnicas de cría humana. El creciente cuerpo de evidencia sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática contribuyó a cambiar actitudes sobre las leyes matrimoniales.
La protección infantil y la necesidad de supervisión gubernamental en comunidades aisladas que podrían estar llevando a cabo prácticas perjudiciales para sus miembros o para la sociedad en general. El legado del experimento genético de la familia Danali se extendió mucho más allá de su propia historia trágica. Su caso proporcionó evidencia temprana para teorías genéticas que más tarde serían fundamentales para la comprensión moderna de la herencia. Mientras que sus prácticas de infanticidio sistemático contribuyeron a la evolución de estándares legales y éticos para la protección infantil que eventualmente harían imposible sostener programas de eugenesia familiar en la sociedad estadounidense. Esta historia nos muestra cómo la búsqueda de la perfección genética puede conducir a horrores impensables cuando se combina con aislamiento, desesperación y una comprensión fundamentalmente errónea del valor humano y del principio científico. El experimento de cría selectiva de la familia Danali, que duró un siglo, representa uno de los capítulos más oscuros en la intersección entre secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense hacia comunidades que operaban fuera de los límites de los estándares morales civilizados. Su historia sirve como advertencia permanente sobre los peligros de tratar a los seres humanos como sujetos experimentales en la búsqueda de mejoras teóricas que solo existen en la mente de quienes han perdido todo sentido de decencia humana básica y amor parental.